estudios de radioterapia fueron en París. En, en este primer tratamiento que se utilizó fue en pacientes con cáncer de mama. Fue un estudiante de medicina que era una paciente con una etapa localmente avanzada que estaba sangrando y realizó este tipo de tratamiento. Conforme fueron pasando el tiempo, no se sabía cómo otorgar el tratamiento. Se otorgaba la radiación directo a la piel, pero no se sabía en cuánto era el tiempo exacto. Conforme fue evolucionando, empezaron a ver que si dejando cierto tiempo el haz de radiación a la piel, iba a empezar con eritema, descamación, sangrado. Entonces empezaron a fraccionar como tal la radiación, este tipo de tratamientos. Entonces, de ahí empieza a salir los fraccionamientos. Los fraccionamientos que empiezan a partir de 1950, pero la cuestión en este tipo de tratamientos era con terapias superficiales. ¿Qué quiere decir? El haz de radiación era de manera solamente a piel. Entonces, el problema era que necesitábamos llegar a áreas más profundas para tratar este tipo de patologías. Entonces, aquí podemos ver máquinas de cobalto, que fueron los tratamientos secundarios después de las terapias superficiales. Se otorgaban los tratamientos con mucha toxicidad. Y lo que nos hace recordar, el primer acelerador lineal existió en Estados Unidos por medio del doctor Kaplan. El doctor Kaplan es el inventor de los aceleradores lineales. De hecho, él es su hijo y él fue diagnosticado con un retinoblastoma unilateral y fue sometido a radioterapia a región de la cuenca orbitaria para disminuir la recurrencia. Entonces, a principios de los 60 es cuando se utiliza el acelerador lineal, que hoy en día la gran mayoría de los estados aquí en México cuentan con aceleradores lineales. Aquí en nuestro estado contamos con 3 aceleradores lineales, 2 de manera institucional y una de manera particular. ¿Sí? La, la radiación, ¿cómo funciona la radiación? La radiación funciona de 2 vertientes. Funciona a nivel celular. La primera acción que sucede con la radioterapia es de manera directa. Esta acción directa va a funcionar a nivel de la cadena de ADN, rompiendo cadenas simples o cadenas dobles. Esto sucede en una menor medida, es aproximadamente un 3 o un 5%. Y mayormente sucede la acción indirecta, que es donde funciona la radiación. Esto funciona a nivel de citoplasma, creando radicales libres, principalmente peróxido de hidrógeno. Normalmente en nuestra célula contamos con radicales libres, pero su vida media es muy corta para que llegue a la región del núcleo. Entonces, la radiación, no se sabe por qué motivo, tiene una vida media más estos radicales libres. Entonces, estos radicales libres llegan a dañar el material genético y esa célula, como va a estar en constante recambio celular, mitosis, va a empezar a dañar poco a poco ese material genético y va a llegar a una parte que va a llegar a una aberración genética o aberración cromosómica. Entonces, todas sus células hijas van a tener un daño y al momento de cierta división celular van a fallecer. Los mecanismos de acción de la radioterapia tenemos varias fases. Las fases físicas, que esto sucede principalmente en milisegundos. Estos son interacciones con ionización y excitación de partículas. Estas partículas las podemos ver definidas como fotones. Los fotones son lo que vemos ahorita con la luz. Aquí que estamos viendo son fotones, pero estos fotones que utiliza el acelerador lineal, porque es un acelerador de partículas, esos fotones tienen carga y van a chocar en un átomo creando una excitación a nivel de golpes a nivel de electrones y liberando energías. Entonces, esos son en fracciones de milisegundos.
Posteriormente tenemos fases químicas. Ya que tenemos esa ionización y esa excitación, empezamos a tener ruptura de moléculas formando radicales libres a nivel del citoplasma. Esto ya podemos contar segundos y posteriormente ya tenemos las fases biológicas. Esto es en relación a productos enzimáticos secundarios a las fases previas. Aquí ya vienen las repoblaciones o la destrucción celular, los efectos agudos y los efectos tardíos de la radioterapia, que esto puede verse en días o hasta en años. Aquí lo vemos, cómo empezamos a ver el daño que va causando a nivel molecular la radiación de manera física, química y de manera biológica. Entonces, el tratamiento de la radiación, como ya comentamos, va enfocado a mejorar síntomas, pero estos síntomas no solamente nos enfocamos en esto. La gran mayoría de los pacientes con cáncer localmente avanzados o etapas metastásicas van a presentar síntomas. Esos síntomas van a conllevar alguna disminución en su vida normal. ¿Qué quiere decir? Que no va a poder comer el paciente, que no va a poder bañarse, que no va a tener control de esfínteres, que puede tener dolor, que no se va a poder tomar sus medicamentos, no va a poder acudir a una consulta. Entonces, esto se vuelve un círculo vicioso. Entonces, si nosotros tenemos unos adecuados cuidados paliativos, podemos mejorar al paciente. Y cuidados paliativos, ¿qué podría decirse que es? Hay diferentes hipótesis de los cuidados paliativos, pero siempre es como alguna vez leí una hipótesis de Kalman, que sacó un artículo en el 85 que marcaba dos vertientes. Lo que el paciente piensa, siente y que sueña, a la diferencia lo que es en el momento lo que le está pasando, ¿sí? Entonces son dos vertientes diferentes. Esto, lo de la radiación, nos ayuda a mejorar síntomas, síntomas que engloba a todo el entorno social del paciente y familiar. Entonces, principalmente esto va dado a mejorar la calidad de vida, reducir síntomas, disminución de depresión, aumentar la satisfacción del paciente y de la familia y puede mejorar también en aspectos de la supervivencia. La OMS tiene este tipo de cuadros evolutivos que antiguamente los cuidados paliativos ya era cuando el paciente iba a fallecer, ¿sí? En un paciente con cáncer inician el tratamiento, ya cuando se está desahuciado hay que hablarle a cuidados paliativos. En el 2010 se emitió que los cuidados paliativos tienen que ir de la mano desde el principio del tratamiento con un paciente con un cáncer, ¿sí? Porque engloba muchas cosas. Las indicaciones para tener tratamiento con radioterapia. Tenemos tratamientos radicales, que son tratamientos curativos, que esto lo vamos a ver en tumores de cáncer de próstata, en tratamientos neoadyuvantes antes de la cirugía, que se puede ver en cáncer de recto, que hay un beneficio como tal para disminuir la carga tumoral, al igual que la preservación del esfínter. Tratamientos adyuvantes, como en cáncer de mama, posteriormente operados y posteriormente que reciben una quimioterapia, ofreciendo un adecuado control local, que esto se conlleva a disminuir una recurrencia. También en pacientes con lesiones benignas, adenomas hipoficiarios y tratamientos paliativos. Normalmente en cáncer de mama, el 70% de las pacientes van a recibir un tratamiento de radioterapia, ya sea en contexto adyuvante, contexto neoadyuvante o contexto paliativo. Y aproximadamente el 40% de los pacientes con cáncer van a recibir radioterapia, ya sea en alguno de estos contextos o de manera paliativa. Los pacientes diagnosticados con cáncer pueden recibir un 25% radioterapia en contexto paliativo, ¿sí?
Entonces, como primer diagnóstico es que se encuentra una enfermedad metastásica y el tratamiento que conlleve va a ser radioterapia en contexto paliativo. En paliaciones, ¿qué vamos a tener? Principalmente metástasis óseas. ¿Qué vamos a ver? De los pacientes que tienen metástasis óseas, ya sea cáncer de mama, mieloma múltiple, cáncer renal o cáncer prostático, van a presentar en un 75% dolor. Pacientes con metástasis cerebrales, pacientes con cáncer de mama con sobreexpresión de HER2 y pacientes con cáncer de pulmón que son muy afines a nivel del sistema nervioso central, también podemos ofrecer un tratamiento paliativo. Y también en pacientes con compresión a nivel medular o síndrome medular, ya sea por una afección extrínseca, un colapso vertebral o un tumor que esté presionando la región medular, o de manera extrínseca un tumor que esté dando un problema en la región medular. Y también tenemos lo que es el síndrome de vena cava superior. También tenemos otra sintomatología como es la hemoptisis, la hematuria o algún problema respiratorio. La radioterapia tiene esos fines paliativos. Factores de riesgo que vamos a tener en nuestros pacientes. Pues principalmente el estatus de su estado funcional. El Karnofsky o el ECOG, dependiendo de la ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya volvemos? Entonces, esto es a grandes rasgos los factores de riesgo que vamos a tener un paciente para poder determinar cuál es su expectativa de vida. ¿Sí? Ok, permítanme. Ay, Zoom, compartir. Ok. ¿Ya se ve? Eso. ¿Listo, listo? Ok. Entonces, las metástasis óseas, como comentamos, son la causa más común de dolor. El 60 o el 80% de los pacientes con enfermedad avanzada van a desarrollar este tipo de afección. Y como comenté, más o menos el 75 al 60% de las metástasis óseas van a ser sintomáticas. Entonces, el tratamiento de las metástasis óseas va a representar el 20% de los tratamientos con la radioterapia. Aparte del dolor, también podemos tener complicaciones a nivel de colapsos vertebrales o en huesos largos, alguna fractura. Y lo que me comentamos ahorita, una compresión medular o de caudequina. No se sabe muy bien por cuál es el factor o el mecanismo que la radioterapia causa un beneficio con aliviando el dolor. Entonces, ¿por qué mejora la radioterapia paliativa? El dolor va a ser aproximadamente de un 80 a un 90 pacientes de estos pacientes sometidos a radioterapia. La duración media del tratamiento va a ser de aproximadamente 6 meses y las tasas de irradiación va de un 10 a un 25%. Aquí es importante llevar a cabo algo y comentarle al paciente que la radioterapia, cuando alivia el dolor, no va a ser total, ¿sí? Va a ser sustancial. ¿Qué porcentaje de pacientes van a tener una disminución del dolor total? Aproximadamente un 20%, ¿sí? Y conforme van pasando las semanas, van aumentando ese porcentaje. En pacientes que ya tienen más de 120, 180 días,
este beneficio se puede aumentar hasta 40%. Y también hay algo importante en esto, el tipo de fraccionamiento. Como les comenté ahorita, los fraccionamientos lo llevamos diariamente, ¿sí? Pueden ser 5 fracciones, 10 fracciones, 15 fracciones o una fracción. Dar una sola dosis de radiación equivale lo mismo a dar 10 radiaciones. Es un poco más fuerte esta dosis de radiación, pero el contexto es que esta paciente con una sola dosis vamos a evitar que venga 9 veces. Pero su expectativa de vida va a ser menor, porque las tasas de reirradiación en este paciente es muy probablemente que la vuelva a reirradiar dentro de 2 meses. Entonces, los fraccionamientos van enfocados al estatus de la paciente. Y tenemos un efecto que lo vamos a comentar aquí abajo, los efectos secundarios de la radioterapia. Entonces, los comienzos de la respuesta del tratamiento de la radioterapia va a empezar de 2 a 4 semanas en el 80% de los pacientes y la duración del alivio, como les comenté, conforme van avanzando los días, van a ir mejorando. Los efectos secundarios van a ir ligados a la área donde se encuentra el tratamiento con la radiación. Si es a nivel de columna, a nivel torácico, vamos a tener disfagia, tos. La fatiga, ese es un efecto colateral de todos los tratamientos con radioterapia. Puede presentar náuseas o vómito. También puede presentar mucositis si es en la región cervical. Y tenemos una cosa que se llama efecto flare. El efecto flare en radioterapia es cuando el paciente es sometido a radiación, en los primeros 5 días puede tener un aumento de hasta un 40% de el dolor. ¿Sí? Entonces esto es importante porque estos pacientes, de hecho hay diversos estudios que comentan que hay que iniciar tratamiento con esteroide para disminuir ese efecto flare. ¿Sí? Se dice que de 11 pacientes que son sometidos con dexametasona a 8 miligramos, ya sea 4 miligramos vía oral cada 12 horas o intramuscular, van a tener una disminución del efecto flare. De 11, una paciente. Entonces, es algo corto, pero también hay que recordar que para la protección de riesgo cardiovascular con el ácido acetil salicílico, para infarto agudo de miocardio, ¿cuántos pacientes se tienen que someter a esto? Aproximadamente son 350 y un paciente se va a beneficiar de esto. Al igual que en eventos cerebrovasculares con la aspirina, necesitamos tratar 500 pacientes para que uno disminuya el riesgo. La otra indicación es en metástasis cerebrales. Aproximadamente el 25% de los pacientes van a tener una enfermedad sistémica al momento del diagnóstico de metástasis cerebrales. La mayoría de las quimioterapias no van a traspasar la barrera hematoencefálica, entonces el tratamiento con citotóxicos queda de un lado en este tipo de patologías. Las neoplasias más comunes que van al sistema nervioso central es el cáncer de mama, pero el subtipo molecular HER2 sobreexpresado. Del cáncer de mama de los tipos luminales que responden a estrógenos y progesterona tienen aproximadamente un porcentaje menor de 10%, pero con HER2 sobreexpresado es arriba de un 40%. Pulmón. Pulmón es una enfermedad altamente que viaja al sistema nervioso central. De hecho, hay estudios que se puede utilizar la radioterapia de manera profiláctica a nivel del sistema nervioso central a pesar de que no tenga enfermedad. Y esto nos va a aumentar aproximadamente un 4 o un 5% de supervivencia global. En pacientes con cáncer colorectal también son muy afines a afección del sistema nervioso central, los melanomas y los carcinomas renales. Estos dos últimos son altamente sugestivos que pueden sangrar las lesiones. Cuando son sometidos a radioterapia, van a sangrar. Entonces, este tipo de patologías tiene que ir un poco más de cuidado la radiación, entonces tiene que ir un poco más espaciada el fraccionamiento. De normalmente dar 10 radiaciones, damos de 15 hasta 20. Y los pronósticos, como marcamos al principio, siempre va marcado de la mano con el estatus funcional del paciente, ya sea un KPS, un estado, un ECOG. Y también
del tratamiento si es un cáncer de mama, de pulmón, de melanoma. Pueden ser que tengan metástasis cerebrales, pero es una mama, le va a ir mejor versus un melanoma. Si tiene enfermedades extracraneales, ya sea en hígado, pulmón, pues la supervivencia va a ir disminuyendo. Y tenemos las tasas de supervivencia a nivel, más o menos dando sin este diagnóstico como melanoma o cáncer de mama, de aproximadamente de 4 a 5 meses y una supervivencia global de un año de un 10%. Los pacientes con metástasis cerebrales, si no reciben tratamiento, la expectativa de vida es aproximadamente un mes. Si son sometidos con esteroides, 2 meses. Si son sometidos a radioterapia holoencefálica, de 4 a 6 meses. Y si son sometidos a una resección de la lesión más radioterapia, pues hay un aumento de 8 a 12 meses. Aquí en esta tomografía podemos observar que es un corte axial, 3 lesiones con edema vasogénico. ¿Sí? El gol estándar para este tipo de lesiones es la resonancia magnética de encéfalo con gadolinio. Aquí, en este tipo de tratamientos, es principalmente mejorar la sintomatología de estos tipos de pacientes, porque dependiendo de dónde se encuentre la lesión, es la región que vamos a tener afectada. Si el paciente se encuentra en el bulbo raquídeo y empieza a crear un edema vasogénico, puede conllevarlo hasta la muerte, porque ahí se encuentra el centro respiratorio. O en regiones donde se encuentra el homúnculo, podemos tener hemiparesias. Entonces, la radioterapia principalmente mejora la sintomatología en este tipo de pacientes y siempre va de la mano con esteroide, porque la radioterapia por sí misma va a causar una inflamación al momento del tratamiento y se puede empezar a deteriorar. Entonces, el esteroide de elección que tiene mayor efecto mineralocorticoide es la dexametasona. ¿Sí? Y hoy en día se ha tratado de mejorar los tratamientos con radioterapia. Aquí en mi mano derecha tenemos planes de tratamiento que hoy en día se utilizan como radiocirugía. Normalmente damos radioterapia holoencefálica. Este tratamiento tiene desde los 70 utilizándose en estos pacientes, mejorando la sintomatología, pero tiene efectos deleterios. Estos efectos deleterios van principalmente ligados al deterioro neurocognitivo. Se hicieron diversos estudios para valorar si el deterioro neurocognitivo iba ligado con la progresión de la enfermedad. Pero se observó que la radioterapia tiene un efecto a nivel del hipocampo, a nivel de la memoria. Entonces, este tipo de pacientes con la radiación a nivel hipocampal van a tener una disminución de la memoria, un deterioro neurocognitivo conforme va pasando el tiempo. Hoy en día se realiza radioterapia holoencefálica, sí, pero con protección hipocampal, ¿sí? Se delimita de manera adecuada el hipocampo en resonancia y aquí vemos unos arquitos que se ven, que es como entran los haces de radiación, evitando el hipocampo, ¿sí? Para disminuir también la toxicidad a la región de la memoria. Al igual que se utilizan medicamentos como la memantina por un largo periodo, haciendo esta adecuada protección. Hoy en día, los aceleradores lineales que utilizamos pueden utilizar técnicas especiales como radiocirugía y esto nos permite delimitar áreas únicas, solamente la lesión. Como lo ven aquí, lo verdecito es la área que se va a radiar. Ya no radiar toda la enfermedad, pero hay sus indicaciones. Antiguamente, solamente para hacer radiocirugía, era equipos como el CyberKnife o Gamma Knife. De hecho, un CyberKnife, el costo es de aproximadamente, te puedes comprar hasta 6 aceleradores lineales. Hoy en día los aceleradores ya pueden hacer estas técnicas y principalmente van enfocados a enfermedades limitadas que tengan a grandes rasgos
tres lesiones solamente en el encéfalo. Ahí pueden ser sometidos a radiocirugía de una sola radiación o de 3 hasta 5. Normalmente lo que decimos, damos de 10 hasta 15. Entonces, la radioterapia oleoencefálica que utilizamos aquí es para múltiples metástasis cerebrales. También tenemos radioterapia estereotáxica, que es la radiocirugía, lo que les comenté. Y en este tipo de lesiones, cuando son múltiples, ¿se puede utilizar la radiocirugía? Sí. Hay estudios japoneses que hasta más de 40 lesiones se han radiado. Y aquí va muy de la mano el estado funcional del paciente. Si han tenido radioterapia previa, ya sea por un glioma, un meningioma, un adenoma hipofisiario. Y lo que les comenté, en una enfermedad limitada que solamente nos limitamos a 3 lesiones. Y también es importante que no tengamos enfermedad extracraneal. Si tiene enfermedad extracraneal, pues la expectativa de vida va a ser baja. Entonces, estos son los tipos de equipos que se utilizan. El que está a su derecha es un brazo robótico como el que construyen los carros. Tiene una liberación de 6 movimientos. Esa parte que tiene el brazo robótico es un acelerador lineal. Y esa camarita que se ve arriba son rayos X. Entonces, se le pone una máscara al paciente y el tratamiento se basa en tomografía y resonancia. Los rayos X se van a estar disparando cada 3 o 4 horas y ese brazo robótico va a encontrar las lesiones y va a emitir la radiación en forma de fotones. Aquí tenemos otro tipo de equipo que es el Gamma Knife a su lado izquierdo. Ese se utiliza un marco de estereotaxia. Ese marco de estereotaxia puede ser aplicado por un neurocirujano o por un radiooncólogo y se hace como una neuronavegación con el software especial y la resonancia y la tomografía y entran múltiples haces de radiaciones. Aquí se utiliza cobalto 60 para los tratamientos con Gamma Knife. De hecho, ese fue el primer equipo de radiocirugía aquí en México en el Instituto Nacional de Neurología. Hoy en día ya tienen este equipo que es un TrueBeam. Este TrueBeam ya puede hacer tratamientos con radiocirugía. Esa radiocirugía la podemos encontrar a nivel intracraneal, que se llama SRS o SRT, o en cuerpo, SBRT. También se puede utilizar en lesiones óseas únicas y tiene un adecuado control local. Pues los efectos secundarios de la radioterapia, tenemos efectos agudos y tenemos efectos crónicos. Los efectos agudos van a ser alopecia, cansancio, enrojecimiento de la piel, dolor de cabeza, náuseas, vómito, lo que ya comentamos, el deterioro neurocognitivo, pueden presentar somnolencia los pacientes y efectos a largo plazo crónicos, puede presentar una enfermedad cerebrovascular, una discapacidad cognitiva y la fatiga. De hecho, en pacientes menores de 3 años es una contraindicación someterlos a radioterapia. Antiguamente, las leucemias linfoblásticas agudas eran sometidas a radioterapia de craniorraquis. Era darle la radiación a todo el encéfalo y la columna. ¿Esto que conllevaba? Un deterioro neurocognitivo. El IQ de estos niños disminuía al igual que su crecimiento. En niños, como están en crecimiento esos huesos, van a tener una talla baja. La otra tipo de patología que podemos entrar con radioterapia paliativa es la compresión medular. Esta compresión medular es diagnosticada de manera radiológica. Entonces podemos tener un dolor en la columna, deficiencias motoras, anormalidades sensoriales y disfunciones de esfínteres. Dependiendo en qué región se encuentre la afección, es el deterioro que vamos a tener a nivel motor y sensitivo. Aquí tenemos una resonancia, como vemos que este colapso vertebral a nivel de 1, 2, 3, de 4,
y está haciendo una compresión extrínseca a nivel del canal medular, ¿sí? Y hay que recordar que tenemos en nuestro cuerpo células que están en una fase de la interfase de G0, que es una fase que siente, ¿sí? Como las regiones neuronales. Este tipo de células no van a tener mitosis. Al momento que existe una perturbación a nivel del canal medular, va a producir una hipoxia. Si produce una hipoxia, van a tener muerte celular. Entonces, hay que hacer un tratamiento de manera urgente en este tipo de pacientes para hacer la reversión, porque hay síndromes medulares completos e incompletos. Principalmente los incompletos es a nivel motriz. El 5 o 10% de los pacientes con cáncer van a tener esta afección medular. Principalmente son enfermedades malignas, próstata principalmente, que es muy afín a irse a la región, perdón, lumbotorácica por medio del plexo de Baxton, que viaja y hace una lesión osteoblástica y hace una compresión extrínseca a nivel del canal medular. Mama, que puede hacer creación de lesiones líticas o lesiones osteoblásticas, y pulmón. Otros, el mieloma múltiple con plasmocitoma, ya sea el mieloma múltiple con lesiones líticas que puedan crear un colapso vertebral o una lesión de un plasmocitoma derivado del mieloma múltiple que pueda hacer una compresión extrínseca. O me ha tocado ver lesiones extrínsecas a nivel del canal medular, salen los plasmocitomas. Tenemos también linfoma no Hodgkin y el 20% de este tipo de pacientes tienen síntomas de malignidad. Y hasta un tercio van a tener enfermedad en otros niveles los pacientes, como afección a pulmón o a hígado. Para confirmar la compresión medular es necesario una resonancia magnética. ¿Sí? Con una tomografía no vamos a evaluar el canal medular. Pero si no tenemos resonancia clínica, de manera clínica podemos saber qué área está afectada. Con una radiografía, si hay una fractura o un colapso vertebral, se puede hacer el diagnóstico de esto. Pero para evaluar médula, resonancia. Y tenemos que se podemos obtener con esto la histología, porque muchas veces estos pacientes van a debutar con la enfermedad, con el síndrome medular y no sabemos que tienen una enfermedad de base de una neoplasia. Entonces, es importante realizar una biopsia en este tipo de pacientes para ver si es favorable o no la neoplasia. Y en este tipo de pacientes, el punto cardinal, tenemos varios nomogramas para determinar si el paciente es candidato a un tratamiento quirúrgico, hacer una descompresión medular, que nos va a servir para la histología, pero en la práctica clínica y de manera institucional no se realiza. ¿Sí? El neurocirujano o el ortopedista no se va a meter a esa región a llevarle este beneficio. Entonces, lo que nos queda es radioterapia. Y con esto, dependiendo del tipo de histología, hay que estadificar al paciente, ya sea con una tomografía o otros estudios de extensión para determinar el pronóstico del paciente, que muy probablemente es una enfermedad metastásica. Entonces, la radioterapia es la principal modalidad de tratamiento en este tipo de patología, porque el principal beneficio es a nivel de la reversión. Como les comenté, estas células neuronales van a tener una hipoxia. Entonces tenemos un beneficio de las primeras 24 horas de darle ese beneficio y la reversión. Pasando esas 24 horas va a ir disminuyendo ese beneficio. 48 horas todavía tenemos beneficio. 72 horas todavía tenemos beneficio. Pasando 72 horas ya no hay beneficio. Si el paciente llega con un síndrome medular completo después de un mes, ya no hay beneficio de dar tratamiento con radioterapia. ¿Sí? Me ha tocado ver pacientes que sí hay beneficio, pero es muy raro. Sí, lo que dice el libro y lo que la gran mayoría de los pacientes sigue es esto. No van a tener una reversión.
Otro tipo de distancias que podemos utilizar la radioterapia en contexto paliativo es en el síndrome de vena cava superior. Este puede ser por medio de una invasión o a manera de una compresión externa que va a implicar afección a nivel de los grandes vasos, principalmente en la región mediastinal, ya puede ser anterior o posterior. Las causas que van a provocar este tipo de enfermedades pueden ser neoplásicas o infecciones. El tipo de sintomatología que va a causar este tipo de pacientes pues va a crear una red venosa colateral, ingurgitación yugular en sus primeras sintomatologías hasta llegar a una edema, una plétora, insuficiencia respiratoria o edema cerebral y después la muerte. Entonces, estos pacientes se podría decir que es de manera urgente dar tratamiento con radioterapia, pero hay que enfocarlos. ¿Enfocarlos a qué? Como comenté, la mayoría de los pacientes son neoplasias. Tenemos que descartar que sean procesos infecciosos o trombosis. Las principales causas de el síndrome de vena cava son cáncer de pulmón. En menor medida tenemos los linfomas, ¿sí? Los linfomas responden a quimioterapia. Entonces, el beneficio es basado en quimioterapia. Cáncer de pulmón responde a quimioterapia. Entonces, la radiación queda como segundo término, pero cambia el contexto. Si es un paciente joven que llega con un síndrome de vena cava superior y con síntomas B, que nos hace pensar muy probablemente en un linfoma y que tiene una plétora yugular, tiene que dormir con unas 3 o 4 almohadas y que realizarle una biopsia a ese paciente le va a conllevar un tiempo, al igual que mandar a hacer una inmunohistoquímica para saber el nombre y el apellido de ese linfoma para ver qué tipo de citotóxico o quimioterapia le va a ayudar, la radioterapia ahí puede entrar, mejorando principalmente la sintomatología. Y en este tipo de pacientes, los esteroides van muy de la mano. En pacientes con linfomas van a mejorar rápido, a diferencia de los tumores de cáncer de pulmón. Entonces, los tipos de radioterapia, dejé otros tipos de tratamientos paliativos, como es la hematuria, como es la hemoptisis o cualquier otro sangrado. La radioterapia ayuda como hemostasia, ¿sí? Pacientes con cáncer cervicuterino, que sabemos que el 75-80% de estas pacientes son localmente avanzadas y los principales síntomas que van a dar son sangrado transvaginal, ¿sí? El tratamiento va basado en un tratamiento curativo, radiación y quimioterapia y posteriormente braquiterapia. Pero si esta paciente no llega a tener cifras adecuadas de hemoglobina para el beneficio de la radiación, que explicamos que trabaja con radicales libres, que necesitamos oxígeno para que funcione este tratamiento, necesitamos hemoglobina de 10, al igual que para la quimioterapia necesitamos cifras de hemoglobina arriba de 10, pero esta paciente, a pesar de que la transfundamos, va a seguir sangrando y se hace un círculo vicioso. Entonces, la radioterapia ahí puede entrar como tratamiento hemostático. Hay varias hipótesis. Se dice que este beneficio viene beneficiado por el factor de von Willebrand, que esto nos va a ayudar a la adhesión plaquetaria. Entonces, es otro tipo de tratamiento paliativo que podemos utilizar con la radioterapia. Y aquí no es importante la hemoglobina, hay que quedar en claro, pero las plaquetas sí. Súper importante las plaquetas en esto. Entonces, la radioterapia ha ido evolucionando de hacerse una radioterapia de manera clínica, es de tener referencias anatómicas y unas medidas. Yo podía dar un tratamiento en campos cuadrados. Radioterapia 2D, esto quiere decir que se le puede realizar una tomografía o una radiografía al paciente, yo evaluar esa tomografía, tomar medidas y hacer campos cuadrados de tratamiento. Las bombas de cobalto, estos que vimos que entraron en los años 50, estos tratamientos se ofrecían de manera clínica y de manera 2D. Las
los topes que teníamos con esto es que no sabíamos cuánto llegaba de dosis de radiación a los órganos de riesgo, no podíamos valorar una toxicidad como tal, y la limitante de las dosis. No podemos elevar la dosis por un daño a un órgano, porque tenemos órganos en serie o órganos en paralelo. Podemos tener una disfunción medular en este tipo de pacientes. Entonces, el cobalto nos limitaba mucho, pero fue muy beneficioso. Todos los estudios de cáncer de mama que tenemos para pacientes mastectomizados del control local son con bombas de cobalto. Radioterapia en próstata, hoy en día el cobalto se quedó muy corto porque las dosis de radiación son muy altas y son efectos curativos. Hoy en día tenemos un simulador de tomografía. Se hace una tomografía. Aquí vemos unos rayos láser que tiene el tomógrafo. Es como una evaluación estereotáxica que se va a colocar el paciente en cierta posición con una mesa de fibra de carbono. Se le van a colocar unos tatuajes o una máscara dependiendo del área que se va a otorgar el tratamiento. Se realiza la tomografía y esa tomografía va a llegar a un software especial. Ese software especial se va a tener la tomografía y voy a delimitar la región que va a recibir el tratamiento y contorneando los órganos de riesgo que no necesitan tanta radiación. Esto también se puede fusionar con resonancias, como vimos en la radiocirugía, o cuando tratamos alguna neoplasia a nivel del sistema nervioso central, o un estudio de PET, una tomografía por emisión de positrones. Vamos a fusionar donde está el mayor metabolismo de la enfermedad. Se contornea y se pasa a un área de física médica. El físico médico va a evaluar de cómo van a entrar los haces de radiación. El acelerador es parecido a esto, acá lo vamos a ver. El acelerador gira 360 grados. Ese giro de 360 grados van a ver cómo van a entrar los haces de radiación, evitando estructuras de riesgo. Aquí vemos el pedestal del acelerador. Lo que vimos en la bomba de cobalto era radiación que se abría con la bomba, el cobalto, y entraba la radiación en cuadrito. Aquí, en el pedestal, hay una cosita que se llama shotgun, como una pistolita. Esa pistola acelera partículas en forma de electrones. Esos electrones, recordemos que el átomo tiene un núcleo que tiene neutrones y protones y alrededor tiene órbitas. Esas órbitas tienen electrones. Entonces, esto va a acelerar partículas en forma de electrones y va a chocar en el pedestal y hay una placa, la placa de tuxteno. El tuxteno es el que tenemos en los focos, las balastras. Eso va a ser un efecto físico. ¿Se acuerdan que vimos lo de ionización y excitación? Esa va a ser una excitación de energía en forma de fotones, ¿sí? Ese fotón va a llegar a un sistema aplanado y va a llegar para hacer un haz de radiación. Ese haz de radiación ya no es en cuadrito, ya va delimitado. El acelerador lineal puede girar 180 grados, 360 grados o ir por lapsos dando el tratamiento. Y esto nos conlleva a menores toxicidades con los tratamientos y mayor dosis de radiación. ¿Sí? Aquí tenemos planes de tratamiento con radioterapia a nivel de cabeza y cuello. ¿Sí? Y vemos la homogeneidad de la dosis y cómo entran los campos de tratamiento evitando estructuras críticas. Entonces, la radioterapia, conforme ha ido evolucionando, también ha ido beneficiando a los tratamientos paliativos. ¿Sí? Mejorando la calidad de vida y esto se puede conllevar también a mejorando la expectativa de vida o la supervivencia en algunos casos. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Muchísimas gracias, doctor Gamis. Creo que Reyesa Flores quiere hacer una pregunta.
Si gusta abrir su micrófono. Comentarios de la doctora Angélica, que muy buenas noches, excelente ponencia, muy claro. Salustia, gracias por el excelente tema, todo Ahí, muy claro. Y Angélica comenta, en pacientes con sangrado, ¿cuánto tiempo aproximado tarda en hacer efecto el tratamiento hemostático? ok, es una pregunta interesante. Entonces, al momento de iniciar la radioterapia, pensamos que la radiación va a ser el efecto hemostático, ¿no? Si tenemos una paciente, pongo el caso, un cáncer cervicuterino, más o menos a la sexta, octava radiación, podemos tener el beneficio de la hemostasia en este tipo de pacientes. Y pues, si hay residentes o médicos en formación, las plaquetas, muchachos. Las plaquetas siempre es muy importante porque me han pedido valoraciones con trombocitopenia severa y la radiación no va a funcionar en estos casos, ¿sí? Pero más o menos entre la sexta o octava radiación. Preguntaban, después de extirpar un tumor maligno, ¿se vuelve a realizar una resonancia magnética para saber cómo tratar? ¿En qué contexto lo estamos viendo? ¿En una lesión de encéfalo? Yo creo que están hablando de encéfalo y lo ponemos en el contexto de gliomas o metástasis cerebrales. Se supone que se tiene que hacer a las 48 horas una resonancia para evaluar si quedó residual o no. ¿Sí? De hecho, para pacientes con gliomas, ya no se dice alto grado o bajo grado. El pilar de tratamiento es la cirugía. Pueden ser resecciones parciales o totales. Y para hacer mi evaluación de tratamiento necesito la resonancia prequirúrgica y la resonancia postquirúrgica para poder hacer el plan de tratamiento. Entonces, sí, de hecho las guías de tratamiento de NSCN marcan 48 horas posterior al evento. Luz Divina, enfermera del Hospital de Oaxaca, pregunta, a mí me gustaría saber sobre los cuidados que vamos a dar al paciente, ya que en Oaxaca la radioterapia se da en otro hospital. Pues el manejo, pues es que es dependiendo del área que vamos a tratar, ¿sí? Y los síntomas que vamos a tener. Lo podemos dejar en pacientes con metástasis óseas. El manejo, los pacientes van a tener fatiga, eso no se va a quitar y va a durar muchísimos meses. Hay que recordar el efecto flare, ¿sí? Que a pesar de que le demos tratamiento con radiación, estos pacientes pueden aumentar el dolor y hay que manejarlos con esteroide, pero hay siempre cuidado con el esteroide porque se puede perder ese eje. De hecho, los estudios que se han hecho se reportan los efectos colaterales a nivel del aumento de la glucosa. Es pequeña, pero hay que tener siempre cuidado de eso. Y por último, pues muchas felicitaciones, doctor, desde República Dominicana, la doctora Yocasta. Y nada más para terminar, eh, pregunta Jenny que si está indicada la radioterapia en cualquier grado de Karnowski. No, eso es súper importante. Aquí la radiación va enfocada en ayudar al paciente. No vamos a darle el piecito. Si ya vemos que un paciente tiene un Karnowski de 20, de 30, pues no vamos a ofrecerle un beneficio como tal, ¿sí? Y siempre enfocado en el síntoma que tengo, ¿sí? Si yo sé que ese paciente está con una metástasis hepáticas, metástasis pulmonares, y tiene metástasis cerebrales y tiene un KPS bajo, pues ahí podemos valorar que no dar el tratamiento, ¿sí? Siempre enfocado en eso, en el estado funcional, siempre ayudar al beneficio y saber que si yo con la radiación le voy a ayudar a algo al paciente. No es como tapar solamente una gotera y tengo múltiples goteras. Eso siempre va enfocado a ayudar al paciente con eso. Muchísimas gracias, doctor Gamis. Por cuestiones de tiempo, si tienen alguna duda en particular, por favor, mándenla de forma directa al chat del instituto y con mucho gusto se las compartimos al doctor para que posteriormente se les haga llegar la información. Muchas gracias, doctor. Vamos ahora a presentar a nuestra psicóloga Andrea Ibarra Paredes,
Por cuestiones de tiempo voy a minimizar el currículum. Ella es licenciada en Psicología Humanista con acentuación en Evaluación y Psicoterapia por el Instituto Humanista de Sinaloa. Voy a poner su presentación para que la licenciada pueda empezar a trabajar. ¿Ya puedo abandonar? ¿Sí? Muy buenas noches, tardes, dependiendo de donde estén. Quisiera saber si me escuchan, si me ven la presentación. Se escucha. Sí, se escucha. Ok, muy bien. ¿Se puede ver la presentación, chicos? No, la presentación todavía no. Ahí va. Ok. No, todavía no. Para los asistentes que están preguntando por la posevaluación de hoy, esta se enviará hasta después de esta ponencia con la psicóloga. La presentación. Yo creo que te va a compartir el link de... ¿Me pueden dar la opción, por favor, para poder compartir la presentación, chicos? Porque aquí debería de aparecer. Aquí está. Mira. No. Ujú. Y se supone que ya se está... ¿Ya me escuchan, chicos? Así es, sí lo escuchan. Ok, muy bien. Entonces iniciaremos. Por cuestiones de tiempo, yo sí les voy a recomendar que vayan realizando las preguntas en el chat. ¿Para qué? Para estarlas ya, digamos, respondiendo al finalizar. ¿Ok? Muy bien. Entonces iniciamos. El día de hoy pues vamos a exponer en esta cuestión. Me presento. Soy la psicóloga Andrea Ibarra de aquí del Oncológico del Instituto de Sinaloa y vamos a estar presentando la cuestión de las etapas del duelo. ¿Qué es el duelo para empezar? El duelo es un proceso psicológico al que nos enfrentamos tras la pérdida de cualquier objeto de apego. ¿A qué nos referimos a cualquier objeto de apego? Sea cuestión de personas, cuestiones físicas. Muchas veces cuando hablamos del duelo, generalmente nos enfocamos nada más en la muerte, cuando pues nos quedamos muy cortos. No nomás es la muerte en sí. Las pérdidas pueden ser muy diversas, desde rupturas de pareja, que te corran de un trabajo, el perder una parte de tu cuerpo. Y enfocándonos aquí en la cuestión oncológica, pues desde algún inicio, desde que se les da el diagnóstico al paciente.
el diagnóstico de que pues tienes una enfermedad, la pérdida de la salud, y se va a ir marcando más en la cuestión ya paliativa, en la cuestión de cuando llegan a tener ya dificultades para poder a lo mejor hablar, dependiendo la localización del cáncer en esta cuestión. Igual en algunas funcionalidades motrices, desde a lo mejor el simple hecho de respirar, ya va a ser una pérdida para ellos. Elizabeth Kubler-Ross, que viene siendo una psiquiatra suiza estadounidense, ella también hablaba mucho de las cuestiones paliativas. Ella fue una de las fundadoras de la cuestión de paliativas y también de la cuestión de las etapas del duelo, fases del duelo. Ella publicó un libro en 1969, de hecho, sobre la muerte y los moribundos, a base de ella, de su experiencia de pacientes terminales en la Universidad de Chicago, en esta cuestión de qué es lo que ella veía en los pacientes, cómo ella iba viendo esta cuestión de cómo iban muriendo y cómo ellas iban aceptando o iban negando esta enfermedad. Aquí es muy importante que en un inicio la psiquiatra decía que tenía que haber un orden en cada etapa. Y como fue como que agarrando esta cuestión de pericia, de experiencia en la práctica, vio viendo que los pacientes no somos tan lineales. Las personas, los seres humanos no somos lineales, no tenemos un orden en sí. A lo mejor en un procedimiento médico sí es así, pero la mente humana es muy diversa. Y es lo que estaremos viendo también. La etapa del duelo no es rígida, puede ir y venir, y ahorita lo explicaré más adelante. ¿Cuáles son las etapas del duelo? Negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Como les comentaba, en un principio se decía que era en un orden: negación, ira, negociación, depresión y aceptación. De hecho, hay una manera muy rápida de acordarnos de estas. Cada inicial, NI, NDA, que en sí sería NINDA, viene siendo una forma rápida de acordarnos, NINDA. Pero pues, como les comento, no hay un orden. El paciente puede iniciar con negación, luego ir en sí a una negociación y luego irse a la ira, luego aceptarlo, y cuando va aceptando la enfermedad a lo mejor hay una metástasis y hoy otra vez una negación. Cada paciente va a variar mucho. Y aquí pues también nosotros en el instituto, aquí con nosotros, yo en particular me enfoco también en la familia. En la cuestión, yo como psicóloga no nada más es la asistencia, la plática, la terapia con el paciente. Yo también me enfoco con la cuestión familiar. Y a veces lo vemos mucho, y más en mi área, que a veces la negación no es tanto del paciente, es de la familia, en aceptar que el familiar ya no está bien. Enfocándonos primero en la cuestión de la negación de la pérdida en una reacción que se produce de forma muy habitual inmediatamente después de esta, con frecuencia en un estado de shock, o aquí también hay un aplanamiento emocional. A mí me pasa mucho, aquí nosotros en el instituto, primero tienen que venir ya con un diagnóstico, pero pues claro que siempre está la esperanza del paciente de que vienen aquí al instituto y de que el oncólogo ya le diga: está mal su estudio, se equivocaron. Siempre hay una esperanza en el ser humano. Y aquí ya cuando les confirman no, pues si tienes cáncer, nosotros manejamos en forma integral. Ella les comentaba de hecho a la doctora el día de ayer, que pasan con el médico, pasan con la cuestión de psicología y con nutrición. Y al momento de pasar conmigo muchos pacientes, la gran pregunta es: ¿cómo te sientes? Y te van a decir que están bien, pero en ese bien es profundizar, porque pueden estar en estado de shock, en esta cuestión de que están negados, o también, que también es embotamiento emocional, o es aplanamiento emocional, o incluso cognitivo. Les preguntas: ¿cómo estás? Estoy bien, esto no está pasando, esto no me puede estar pasando a mí. Yo de esta voy a salir, se equivocaron, me voy a hacer más estudios. Y es algo muy notorio, tanto en el paciente como en la familia. La ira. Ya cuando, digamos, hay una parte de que
se aceptó, que la negación se la estamos dejando un poco atrás, empieza el enojo, el por qué a mí, yo qué hice para merecer esto. A mí en esta cuestión, más en la cuestión oncológica, es si yo no como chatarra, hago ejercicio todos los días, mantengo una vida sana, voy al psicólogo, me considero una persona feliz, plena, porque a mí me dio cáncer. Es esta cuestión de la ira. Y en esta cuestión, pues pueden ir y regresar en la cuestión emocional. En la negociación. En la negociación es una fase de la persona, guarda la esperanza de que nada cambia. De que, ok, un ejemplo típico son los pacientes quienes se les diagnostica una enfermedad terminal e intentan explorar opciones de tratamiento, a pesar de saber que saben que no existe una cura. Ya pasaron y les dijeron que ya son considerados pacientes paliativos, que ya no va a haber una curación, que ya no hay alternativas, y es buscar alternativas fuera de. A mí me ha tocado pacientes que la mayoría son mucho de cuestión de ozono, terapias de ozono, en esta cuestión de meterse a alguna otra religión. Y para no nombrar más, que ustedes me imagino que han de saber muchísimas en estas cuestiones alternativas. Luego entra la cuestión de la depresión, donde es un periodo que la persona empieza a asumir de forma definitiva la realidad de la pérdida. Y obviamente al irla aceptando esto, hay una tristeza, el aceptar que uno está enfermo. Está bien estar mal emocionalmente. En esta cuestión, el hecho de perder a un ser querido, de enfrentarse a la propia muerte y otras causas del duelo, puede hacer que la vida deje de tener sentido para nosotros, al menos durante un tiempo. Es el no buscar y no ver vuelta atrás, en lo que entra este estadio de depresión y de tristeza muy profunda. Y por último, estaría la aceptación, la llegada de un estado de calma, de comprensión de que la muerte y otras pérdidas son fenómenos naturales de la vida. A mí me ha tocado muchos pacientes, como les comentaba anteriormente, que el paciente está preparado para irse, para asumir esta cuestión de que ya no hay nada más que hacer, pero muchas veces no lo hablan o no lo expresan por la familia, porque él se da cuenta que la familia es la que no está aceptando, no hay una aceptación en su diagnóstico, y por lo cual ellos prefieren mejor callarlo, porque el hablarlo es hacerlo realidad. Sería todo por mi parte. Preguntas que quieran realizar. Ok, ¿cuánto tiempo se considera normal la etapa de depresión ante la pérdida de un ser querido? Sería lo normal, que uno que lo pones entre comillas, es esta cuestión de 6 meses a 1 año. Va a depender de muchos factores, desde cómo fue el tipo de muerte, si fue un accidente, si fue una muerte natural, si ya había una muerte anterior, porque puede haber duelos patológicos. Empiezan a llegar algunos comentarios. Luz Divina comenta, es muy importante darle su tiempo al enfermo y a la familia porque, como usted dice, es cambiante el proceso de cada uno. Una pregunta de Sazueta, el acompañamiento para la dificultad de aceptación de la enfermedad en el propio paciente, ¿cómo se puede abordar? Para empezar, explicarle realmente al paciente qué es lo que tiene. Explicarle al paciente que realmente él entienda lo que tiene.
porque muchas veces al preguntarle al paciente que nos explique con sus palabras qué es lo que tiene, no lo logran identificar. Y el no saberlo, pues no va a tener qué herramientas tener para poderlo identificar. Primero que él sepa realmente qué es lo que tiene para poder trabajar con ello. Karina Grave pregunta, ¿cómo puedo ayudar en cada una de las etapas? ¿Ayudar en qué sentido? ¿Tú como familiar o cómo? Por ejemplo, Luz Divina comenta, yo soy una enfermera, Ok. ¿cómo puedo ayudar en caso de una crisis? Igual en la cuestión de la crisis tiene que ver con el diagnóstico, supongamos que es en el diagnóstico de la enfermedad, estar ahí presentes para él. A veces, como la psicología es muy diversa, ¿en qué sentido? Simplemente estando ahí, acompañándolo, preguntándole en qué te puedo ayudar, podemos ayudar bastante. Porque aquí, como les comento, el ser humano es muy diverso. A veces ayudamos al otro como quisiéramos que nosotros nos ayudaran, pero a lo mejor al otro no les gusta que lo abracen, por ejemplo. Hay personas que no soportan el contacto físico. Y hay personas que a lo mejor los abrazas y en vez de ayudarlo porque a ti te gusta abrazar, lo vas a poner más tenso. Aquí es preguntar en qué te puedo ayudar. Fíjese, Andrea, que hay diferentes preguntas relacionadas con el área de pediatría. Una de ellas pregunta, ¿cómo puedo yo abordar el duelo en un paciente pediátrico? Y si es algo que se le debe dar solamente a los padres, a los tutores, o cómo podemos intervenir en ese proceso. Aquí la cuestión de los niños es una cuestión mágica. ¿En qué sentido? Los niños son pura emoción, dependiendo de la edad. De la edad de recién nacidos hasta los 10 años, son más que nada emoción. A veces logran entender un poco más esta cuestión del duelo que un adulto, porque un adulto ya le mete más razonamiento. Para poder ayudar a un niño, siempre va a ser esta cuestión un poco más ayuda en cuestión de dibujo, identificar cómo el niño se puede desahogar. ¿En qué sentido? Que dibuje qué es lo que él ha llegado a entender o que entiende. Porque a veces usamos tecnicismos como le podríamos decir un diagnóstico a un adulto cuando él no va a entender. Él solamente sabe que está enfermo, pero no sabe cómo. También nos pregunta si la atención psicológica en el Instituto de Cancerología tiene un costo. Sería también importante a lo mejor explicar cuál es el proceso en el cual llegan los pacientes al área de psicología. Sí, aquí más que nada, como lo comentábamos, pues aquí en el Instituto Sinaloense se maneja cuestión integral. En un inicio tienen que venir ya con un diagnóstico para que los puedan, digamos, atender. Pasan primero con el médico tratante, luego a psicología y luego a nutrición. En esta cuestión, personas externas se llegó también a atender como cuestión de ISSSTE o IMSS, piden esta cuestión de atención y se les da. El costo, si no les sabría decir. Es un costo de recuperación, está en Ajá. 60 pesos la sesión. Nos comenta aquí la compañera de recepción. De hecho, es muy importante que sepan que desde el ingreso del paciente tiene que pasar Sí. obligatoriamente a psicología, ¿verdad? Psicología y nutrición es obligatorio pasar. Por eso ahí tenemos a veces unos pacientes medio complicados que pues no tienen esta cuestión de educación de, ay, voy a pasar al psicólogo, les asusta, pero la mayoría se quedan, la verdad, porque ven esta cuestión de que es más que terapia en sí dar, los que son psicólogos que estén me entenderán un poco más, es más acompañamiento emocional estar con ellos, apoyándolos en el proceso de quimio, de radio, en la cuestión después de su cirugía, en los procesos de adaptativos, en los cambios de imagen, cuando les amputan la cuestión de la mama. En todos estos procesos oncológicos los vamos apoyando nosotros aquí como en el área de psicología. Algo muy importante, nos comenta Leidiana, nos compartió que desafortunadamente su esposo tiene mieloma múltiple y mañana salen a su trasplante a México. Oramos porque todo salga bien, Ley, y que acaba de perder a su mamá. Y
toma el contexto de lo difícil que es para el cuidador Ujú. primario enfrentarse a esta situación. ¿Qué pudieras comentar en relación a la importancia justamente que tiene el cuidador primario y su salud mental Sí, y psicológica? aquí es muy buena pregunta y es algo que se vive mucho. El cuidador primario, no por ser el cuidador primario significa que toda la carga tenga que ser de ella. En tu caso, ella, por ser mujer, ¿en qué sentido? Tanto de los cuidados, tanto económicos, tanto en cuestión general. ¿Por qué? Porque el desgaste va a ser mucho. Tú igual como cuidador tienes que hacer una red de apoyo. Nosotros lo manejamos mucho como red de apoyo de tu hermana, hermano de tu hermano, o sea, en la cuestión de tu esposo, perdón, tus cuñados. ¿Para qué? Para que los momentos en esta cuestión de logística poderse apoyar entre todos. A lo mejor en un momento que alguien te ayude en esta cuestión de que te acompañen a tu esposo a una consulta, tú te puedas quedar descansando. Parece que no, pero a veces hasta cosas muy simples hacen la diferencia, desde que vayan y te ayuden a limpiarte tu casa, que te ayuden con la cuestión de la comida, la cuestión de que puedas dormir una noche plena, porque no es la misma dormir en la mañana que dormir en la noche, el descanso. Parece que son cosas muy chicas, pero hacen la diferencia. Igual en la cuestión de la muerte, que es muy reciente de tu mamá, pues hay que irlo trabajando ahí sí con un psicoterapeuta para que nos haga algo patológico. Sí, es muy importante lo que mencionas, cómo nosotros detectamos a veces necesidades en la familia y las derivamos en lo que viene siendo el área de psicología para que puedan trabajar esas redes de apoyo. Sí. Es justamente lo que nosotros también hacemos desde nuestro punto de consulta, identificar esas necesidades y pasarlos. Para que se, Me voy a unir aquí sí, a para que se vea. Andrea. Entonces, prácticamente nos preguntan si se extienden a personas externas o solo a personas con diagnósticos oncológicos en este instituto para referirlos. Sí, el Instituto Sinaloense de Cancerología propiamente únicamente trabajamos con pacientes oncológicos, adultos. Tienen, como decía Andrea, que tener ya el diagnóstico de histopatológico, por así comentarlo, y solamente se trabajan con ellos y sus familias. Había una pregunta que comentaban si había algún apoyo para la etapa de duelo, ya posteriormente a la pérdida del paciente. Y sí, no sé si nos puedas Sí, en informar. esta cuestión, pues lamentablemente fallece el paciente, no se queda ahí nada más en cuestión de psicología. En cuestión de psicología yo sigo atendiendo, claro, siempre y gusten y quieran, a la cuestión de familiar, tanto en sesiones familiares de duelo o individuales de la familia, porque aquí va a ser dependiendo las necesidades. También en algunas ocasiones se han invitado a los Sí. hijos de los pacientes. Sí, ahí también hacemos estas sesiones familiares en la cuestión de los hijos de los pacientes con los esposos o a veces familiares que yo no había tenido contacto, pero que se dan la oportunidad de venir para poder trabajar el duelo. Bueno, vemos que son bastante las preguntas, pero les agradecemos mucho la asistencia del día de hoy. Cualquier pregunta que tengan, pueden mandarla. Nosotros veremos la manera de cómo hacerles llegar la respuesta. Muchísimas gracias a todos. Por cuestiones de tiempo, pues vamos a dar por concluida la sesión. Los esperamos el día de mañana. El día de mañana tenemos aspectos de nutrición en el paciente oncológico y el tema de quimioterapia en el paciente paliativo. Muchas gracias por su asistencia. Gracias. Muchas gracias por su asistencia, tanto los doctores y a nosotros tres asistentes. En un momento les voy a mandar el link de post-evaluación, no lo olviden. Muchas gracias a los coordinadores de AEMUAS y nos vemos mañana. Adiós, chicos. Gracias a ustedes. Felicidades. Muchas gracias. Ahí acabo de mandar el link, pueden ir contestando, son preguntas en relación a las sesiones y pues en caso de que